Muy buenas noches, bienvenidos a esta escuela del liderazgo y que Dios los super bendiga a todos. Queremos compartir este tiempo de la Biblia y del conocimiento de Dios para preparar a los nuevos líderes del Centro Cristiano Dios es Amor y poder llevar este Evangelio del Reino a toda criatura. Estaremos hablando sobre la personalidad del líder, el carácter del líder, y ahí es donde Dios se engrandece. Y cada uno de ustedes se ve como en un espejo, identificándose en sus fortalezas y en sus debilidades, en aquellas cosas que ustedes tienen que tratar y en aquellas cosas que tienen que dejar que Dios haga la obra. Por eso, chicos, acompáñenme a la pantalla y vamos al tema de hoy. Un líder es algo más que una persona que tiene seguidores. Lo que difiere es la característica, la forma de ser. En otras palabras, la personalidad y el carácter. Personalidad y carácter. Así que tenga cuidado porque la mayoría de los seres humanos confunden esto en uno solo. Creen que personalidad y carácter es exactamente lo mismo, hablamos del mismo tema. No. Personalidad es lo que usted es y cómo usted se manifiesta. Así que la gente lo conoce de alguna manera y dice, ahí está fulano de tal. Es su personalidad. La que comunica, la que habla es su personalidad. El carácter ya no es la personalidad, tiene que ver con el hombre interior, el espíritu. Tiene que ver con el carácter de Cristo en mi interior. Podríamos decir que muchas personas tienen personalidad, pero no tienen carácter. A veces confundimos la palabra carácter porque la persona es virulenta, es agresiva, es efusiva y decimos qué carácter que tiene. No, es su personalidad, es su forma de ser. Por eso que va a encontrar distintas personas. Algunos son coléricos, otros son sanguíneos, otros son melancólicos y otros son flemáticos. Así que no somos todos iguales, de ninguna manera. De hecho, no hay dos personas en el mundo idénticas. Ni siquiera mellizos o gemelos. No hay dos. Es allí donde usted tiene que ir tomando nota y entendiendo la diferencia entre personalidad y carácter. Carácter es Cristo en mí. El trabajo que está haciendo el Señor y está colocando en vos como líder los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre. Los 9 frutos que están en la Biblia. Y hablan de tu carácter. Quiere decir igual a Cristo. Y eso lo va formando Dios con el Espíritu Santo a medida que vos te consagras. Y en esta clase de Escuela de Liderazgo vamos a dejar bien claro lo que es una personalidad, el hombre exterior, y lo que es el carácter de ese hombre exterior, que es lo que tiene que haber madurado. Así que mientras estamos dando la charla, seguro que en la casa van a hablar, van a comentar, se van a estar dando mensajitos con el líder de la célula o el líder de red y van a decir, conéctense que el pastor está hablando de qué es un líder en el siglo XXI, qué es un líder y cómo funciona, que no es lo mismo el líder del primer siglo, los apóstoles. Eran líderes que tenían que llevar el reino, pero todavía ellos no tenían toda la luz y el conocimiento que hoy nosotros, por misericordia de Dios, en el siglo XXI, contamos con esas herramientas.
Así que quiero que escuches lo siguiente sobre el liderazgo. Las características de un líder tienen que ver, número uno, con la integridad. Quiere decir, no puede ser una persona de doble ánimo. Tiene que ser íntegro, o sea, hecho de una sola pieza, íntegro. Si eso no existe, en algún momento va a haber algún problema donde va a ser forzado a mentir o a torcer una verdad o a dejar las cosas no claras. Y es porque no hay luz, no hay integridad. Y lo primero que tiene que tener un líder es este tema muy bien arreglado. Aunque tenga que dar un mensaje de parte de Dios que a la célula o a los discípulos no sea agradable para todos. Porque cuando hay un líder, al que tiene que agradar es a Dios. Repito, si es líder, primero agrade a Dios. Si usted agrada a Dios, Dios le usará grandemente. Si es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le va a poner. Pero si este punto no está aclarado, las cosas ya se complican de entrada y esa persona queda descalificada de su liderazgo. Acuérdese del profeta Samuel y el rey Saúl, que no fue una persona íntegra, hizo las cosas a su manera. Número 2, estamos hablando de la personalidad y el carácter del líder. Número 2, lealtad. Quiere decir una persona que está dispuesta a arriesgarlo todo porque no va a dar un paso atrás sobre lo establecido por el reino de los cielos. Él es fiel a Dios y por serle fiel a Dios va a ser fiel a ustedes, a los hijos espirituales, a los discípulos. ¿Cuál es el problema de esta ciudad, de este país, del mundo en cuanto a los líderes terrenales? Cada uno está tratando de sacar provecho de la situación. O sea que no está siendo leal de ninguna manera. No está pensando en agradarte a vos. Quizás las palabras, los mensajes es que sí, está haciendo todo esto para vos, pero con los hechos no lo están logrando. La lealtad tiene que ver con una vida equilibrada. Una persona que está tomada del cielo y hace lo que el cielo manda, basada en mandamientos, ordenanzas y estatutos. Así que esa persona es leal a Dios y Dios lo va a respaldar. Número 3, un líder de esta generación tiene que ser fiel. La fidelidad es lo básico en una persona que está al frente de una célula. Usted quizás ahora es miembro de una célula, pero en un año o dos seguramente el Espíritu Santo lo va a levantar y lo va a colocar en la tarea de servir al reino. Y tendrá a su cargo 10, 15, 20 personas. ¿Qué es lo que quiere ese pequeño grupito de discípulos? Que usted sea fiel. Que lo que dice hoy, lo dice mañana, lo dice pasado y lo viene diciendo hace años y da confianza a el futuro. Una persona fiel en el reino de Dios, lo primero que hace es estar tomado de la mano del Señor. Dios es fiel. Él nunca te ha fallado y nunca te va a fallar. Los seres humanos podemos cometer muchísimos errores. Los líderes se pueden equivocar, pueden cometer alguna falta,
pero si la persona se vuelve a Dios de todo corazón, se arrepiente, establece su compromiso con el Señor. Seguimos. Número 4. Tiene que ser una persona con firmeza. Quiere decir, no puede tener doble ánimo. Tiene que ser firme. No puede tener doble ánimo. Moisés, un líder que agradaba a Dios y que su forma de actuar no era por si la gente aceptaba su mensaje o la voz de Dios. Él estaba firme con Dios. Y al estar firme con Dios, cuando tenía que enfrentar a 1,5 millones de personas, él podía tener certeza y convicción de cuál era el paso siguiente sobre toda una nación. Necesita un líder. Un líder tiene que estar seguro, porque ya Dios le habló, él ha recibido la guía de Dios, tiene revelación, o tiene visión, o tiene profecía, él está firme. Y cuando se presenta ante los hermanos, o ante las tribus, o ante el pueblo, cuando dice una palabra, lo dice con convicción, porque él ya la vivió primero. Un líder tiene que estar firme. ¿Va a haber contradicciones? Sí. ¿Va a haber murmuraciones? Sí. ¿Va a haber difamaciones contra ese líder? Sí. O sea que va a pasar por una cantidad de etapas de ingratitudes. Sí. Pero si es líder, es alguien que tiene convicción, firmeza de que Dios le habló y Dios lo va a respaldar. Usted verá mucha gente que se autodenomina líder, pero hoy dice una cosa y mañana cambia las cosas. Ahí ya no funcionamos. Avanzamos. Número 5. Un líder es una persona que sola ella está con una motivación extra al resto de la sociedad. Es una persona que tiene tanta cantidad de conocimiento de las cosas divinas para el presente y para el futuro, que él no para de moverse. Si están con él 2 o 3, lo hace. Y si están con él cientos, lo hace. No está pendiente de la cantidad de gente que lo respalde. Él está motivado y él está encendido, y esto no lo para con nada. Por ejemplo, encontramos a Gedeón. Gedeón era una persona que había pasado por 7 años de pobreza y de escasez, porque los madianitas venían y arrasaban con todas las cosechas y se iban empobreciendo cada vez más. Así que un día se le aparece el Señor y él estaba guardando los granos en una cueva. Vivían en cuevas. Mire cómo cambió la situación. Y Dios se le presenta y le dice: varón esforzado y valiente, vas a librar a tu pueblo. Y él dice: es imposible. Yo soy el más pobre en esta sociedad, mi familia la más chica, no hay posibilidades, nadie me va a creer, nadie me va a escuchar, a nadie le va a importar lo que yo diga. Una autoestima por el piso, totalmente degradado a sí mismo. Pero Dios lo miraba de otra manera. Como Dios hace una señal, él la cree y él le pide señales a Dios y Dios se la contesta. Él entra en el plan de Dios. Suenan las trompetas y convocan a todos los que quieren ir a la guerra contra los madianitas. Y se juntan más de 30,000. Y Dios le dice: es mucho el pueblo que tenés. Si ganan la guerra,
van a llevarse la gloria porque van a decir, nosotros ganamos. Así que dales un mensaje. Mañana el que se levante del campamento y tenga temor o tiemble, que se vuelva a su casa. Al otro día, más de 20.000 se retiraron. Esto le hizo un poco tambalear la fe de los que quedaron. Sin embargo, él estaba seguro porque Dios estaba en el asunto. Firme, estable. El motivador no le importa llevar adelante una proeza, sea con 2, con 100, con 1000, lo va a hacer igual. Porque él es el motor. Él es el motor. Luego vienen los vagones, pero él es la locomotora. Él va avanzando y los demás lo siguen. Dios le vuelve a decir, son muchos. Vamos a probarlo. Y los prueba y finalmente se queda solo con 300 soldados. Y con 300 se enfrentan a los madianitas, que eran miles y miles y miles. Dice la Biblia que venían como langosta que cubrían la faz de la tierra. Líder es un motivador. Una persona que agarra y le dice a los 300, tomen en sus manos trompetas, tomen en sus manos teas encendidas y hagan lo que yo hago. Y hagan lo que yo hago. Repito, hagan lo que yo hago. Y así lo hicieron. Y en esa noche sonaron las trompetas. Se colocaron en todas las montañas, todas las colinas, y se veía todo un aro de fuego alrededor de los madianitas. Se despertaron y se mataron entre los ejércitos que estaban ahí, se mataron entre ellos. Motivador. Una persona motivada es una que no se guía por lo que ve, sino que se guía por lo que vive. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Por lo tanto, un motivador dice en esta generación, el mundo está en crisis, el mundo está en caos. Aún dentro de la fila del pueblo de Dios hay situaciones complejas. Pero el líder que está motivado dice, todo va a salir bien. Aún que se agrave la situación o la crisis en el planeta y la tierra esté temblando, nosotros confiamos en Dios y Dios nunca falla. Si es líder, es uno que avanza y no lo pueden parar. La motivación es fundamental en un líder. Si hay una célula con 10 o 12, ese líder lo primero que va a decirle a los chicos o a las chicas, vamos a ganar este barrio para Cristo. Seguro que habrá preguntas entre ellos, ¿y cómo lo vamos a hacer? No se hagan problema, Dios está acá, ya Dios me habló, Dios me mostró, vamos a conquistar. Y lo logran, claro que lo logran, y aún más de lo que esperan, porque hay alguien encendido con la pasión de Dios. Pasión de Dios, no humana, sino pasión de Dios. Otro tema más. Otra parte del carácter del líder tiene que ver con el tacto, que quiere decir cómo tratar las situaciones entre personas, cómo tratar los problemas entre familias, cómo tratar las situaciones económicas de ese equipo, cómo atender los temas espirituales y sobre todo, qué hacer cuando hay una familia enfrentada con otra y son de la misma célula o son de la misma iglesia. Ahí es donde entra el líder a glorificar a Dios para sanar relaciones. La especialidad de un líder es que no se peleen entre hermanos. Pero los dos quizás tengan parte de razón, es verdad, quizás las dos partes tienen algo de razón,
Pero no hay que darle lugar al diablo para pelearse por algún tema, porque lo más importante no es lo que piensa este hermano o esta hermana, lo más importante, cuál es el plan de Dios. Y el líder tiene un tacto, quiere decir una forma de tratar a la gente en que nunca va a hablar mal del otro y tampoco le llevará comentarios de la otra familia. Él va a tratar de que ese problema lo maneje el Espíritu Santo. Cuando hay pelea entre hermanos, las cosas se ponen complicadas, especialmente en una familia. Nosotros como pastores conocemos a tantos casos donde hay gente que hace 20 años que no se habla con su hermano por una discusión, una pelea. Y por su orgullo, por su yo, no da el brazo a torcer y ha roto con la relación de su hermano o de su hermana en la familia. El padre, la madre, tratan de hablar de este tema. Y cada vez que se habla el tema, en lugar de cerrar la herida se hace más grande. ¿En dónde está el problema? En que el que puede hacer esa obra no es un hombre, es el Espíritu Santo. Ahí es donde entra el líder, que sabe tratar los temas más complejos, no porque él sea mejor o superior que los demás, sino que él cuenta con el Consolador, el Espíritu Santo, el que lo ha sanado a él y ha sanado las relaciones que él tiene con otras personas, aún con uno mismo. ¿Cuánta gente está desconforme con ella misma? ¿Cuánta gente no acepta haber nacido en la familia que está? ¿Cuánta gente no acepta ser flaco, ser gordo, ser alto, ser petizo, ser rubio, ser negro? No lo acepta. Y cuando se mira al espejo, se enoja. Y dice, ¿por qué no fui así o por qué no fui de otra manera? Y claro, hay una pelea con él mismo. Así que la peor de las batallas es con aquella persona que no es funcional, que está partida por dentro. Y si eso avanza en años, empieza a tener el alma mutilada por no sanar viejos traumas. Y el líder tiene este tacto, esta capacidad de poder llevar sanidad al cuerpo de Cristo. No es que le da la razón a uno o le da la razón a otro, no, se ponen de acuerdo con Dios. ¿Cuánto material, eh? Muy bien, esta personalidad del líder tiene que ver con lo siguiente. Nuestro carácter ha sido sometido a la persona divina del Espíritu Santo. Y Él va obrando, transformando de día en día. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser buscar en cada momento la imagen de Dios en nuestro carácter y practicar el carácter de Dios. Practicar el carácter de Jesús, practicar el carácter del Espíritu Santo. Es lo que tiene que forjarse en vos, en mí. Así que vamos a estar mencionando el carácter de Dios, pero es lo que tiene que estar en todos nosotros. Algunos puntos seguramente van a estar diciendo, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo llego? ¿Y cómo alcanzo? Bueno, no es tema tuyo, es tema del Espíritu Santo. Si vos te consagrás, el Espíritu Santo lo va a hacer. El tema es la falta de consagración. Repito, chicos, podés subrayar este tema, porque yo no crezco en el carácter de Dios, y es por falta de seguir haciéndolo a mi manera. No, tengo que consagrarme, tengo que rendirme, tengo que humillarme, tengo que pedir perdón y tengo que dejar que Dios haga la obra, porque nosotros no lo vamos a lograr.
Y ahí va a entrar el tema de qué lástima, por qué yo no puedo, por qué no lo logro, y no es así la respuesta. La respuesta es, como hemos leído, conságrate cada día. Levántate mañana y decirle gracias, Señor, porque este es un día de oportunidades ilimitadas. Me pongo en tus manos y ahí el Espíritu Santo empieza el trabajo. Tomemos nota. Vamos. Número 1. La personalidad del líder tiene que ver con su entusiasmo y deseo de realización, de lograr los objetivos. Lograr los objetivos. Metas a mediano y largo plazo. Pero bueno, cuando termina el año, tenemos una cosecha. Y cuando termina el año, el Centro Cristiano Dios es Amor presenta los frutos delante de nuestro Padre Celestial. Y glorificamos a Dios por todas las nuevas almas que se han convertido en el año y se han bautizado. Pero Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, un líder de una célula en la que vos estás ahora estudiando y mañana, el futuro, serás vos líder, lo primero es tener claridad de que adentro tuyo hay una fuerza poderosa que te va a llevar a hacer el plan del Señor. Gente me dice, pero todos crecen, todos deberían crecer. Toda planta debería dar frutos, toda planta debería dar fruto. Y si no da fruto, bueno, entonces hay que podarla, hay que cortar las ramas secas, hay que entrar a orar, todos orando, clamando, suplicando una intervención divina, que Dios produzca arrepentimiento, porque si no hay fuego, no hay por qué avanzar, solo va a haber humo, y el humo lo único que te hace es llorar. Pero si hay fuego, hay deseo de estar en un lugar cálido y de poder ser iluminados. Por eso que el líder siempre está esperando resultados. Número 2, carácter del líder, personalidad del líder, función de un líder. Un líder tiene disciplina. Así que aquí está su persona, que el Espíritu Santo está trabajando desde el día que se ha convertido, pero tiene que tener una forma de vida, y que esa forma de vida tiene que ser semejante a un soldado. Porque el apóstol San Pablo le habla a Timoteo de que pelee la buena batalla de la fe, y le está dando a entender que en aquel tiempo Roma gobernaba Palestina y el mundo. Así que veían soldados y legiones de soldados permanentemente. ¿Qué tenía un soldado romano que marcaba la diferencia de otros soldados en otros estados y en otros lugares de la tierra? ¿Qué tenía un soldado romano que podía batallar contra 4 o 5 enemigos él solo? Porque así se lo entrenaba. Un soldado romano podía luchar contra 4 enemigos y vencerlos. ¿Cómo alcanzaban ese poderoso estilo de combate? La palabra es disciplina. Disciplina, entrenamiento. Disciplina. No se es líder si no tiene disciplina. Y esto no es una vez en la semana, no, son todos los días. Dormir tantas horas para descansar su cuerpo, tener una dieta saludable para que su organismo esté en estado, poder hacer todos los ejercicios que tenían que hacer todos los días. O sea,
todos los días tenían combates. Sí, todos los días practicaban la lucha. No algún día, todos los días. Apenas llegaba uno de sus líderes, un centurión, y toda la legión se paraba. Y todos estaban dispuestos para pertenecer a ese ejército. Porque lo que marcaba la diferencia con otras naciones es que ellos se formaban de tal manera que eran una muralla impenetrable. Lo más clásico en todas las películas que has visto de los soldados romanos era con sus escudos de 2 metros, como ellos se paraban y detenían a todo un ejército. ¿Qué los llevaba a que se volvieran tan famosos? La disciplina. Y Pablo toma este ejemplo terrenal y lo aplica a la vida espiritual. Y le dice a Timoteo, se requiere de disciplina. Tienes que hacerlo todos los días. En otras palabras, tienes que consagrarte todos los días tienes que leer la Biblia, todos los días tienes que orar, todos los días tienes que tener un acto de fe, todos los días tenés que depender del Espíritu Santo, una disciplina. Si es un soldado de Dios y está preparado, usted puede luchar contra 4 frentes de problemas a la vez y vencerlos, porque es un hombre entrenado y disciplinado en el mundo espiritual, en el mundo de la fe. Seguimos. Número 3. En su personalidad, su carácter, tenemos que ver su confianza que él tiene en Dios y la confianza que él produce a la célula o a su red. Quizás tenga 100 personas a su cargo o más. O quizás es un pastor y me está escuchando allí en su casa. Porque la semana pasada tuvimos gente conectada de Mendoza, de Córdoba, de Capital, de Bolivia, hasta de Brasil. Tuvimos en nuestra clase. Y nos encanta compartir con todos ustedes. Pero si es líder, lo primero que un líder brinda es que él ya tiene la victoria de antemano. Así que su presencia, su aspecto, su forma de hablar, su forma de comunicar es confianza. Jamás hay duda en su liderazgo. Y de ninguna manera va a estar sin esta herramienta que es revelación, conocimiento, profecía. Nunca va a moverse sin Dios, porque es Él que pone en su vida esta capacidad en su personalidad. Él tiene confianza, no en sus fuerzas, ni tampoco en la gente, ni aún en Él mismo. Su confianza está en Dios. Y como Dios lo llena, su carácter se va forjando, el carácter de Cristo, y cada vez que había una necesidad, Cristo entraba en acción. Recuerden el día que Jesús llevaba más de 3 días en el desierto y tenía miles de personas. Y vinieron los apóstoles y le dijeron, Señor, acá hay familias, hay niños, ya llevamos 3 días en el desierto, por favor despídelas y que se vayan a las aldeas, las ciudades vecinas, porque se van a desmayar aquí, se van a morir. Y Jesús dice, ¿y por qué ustedes no le dan de comer? Y los apóstoles, lo que menos brindaban era confianza. Dice, Señor, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde vamos a comprar alimento para miles y miles de familias? Estamos en el desierto, Señor. Aunque tuviéramos el dinero, no tenemos dónde comprarlo. Es imposible. Por eso venimos a ti. ¿Ustedes creen que Jesús en algún momento perdió la confianza con el Padre? De ninguna manera. Él los probó.
Él los probó para ver si habían madurado en su carácter, o sea, si tenían confianza en que Dios suple en el desierto. Así que Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y ellos se quedaron sin palabras. Hasta podría decir bloqueados o desanimados. No mostraron nada de confianza, cero de confianza. Pero apareció un niño con unos panes y unos peces. Y dice, mire, lo único que hay es esto. Nada. Nada delante de una multitud. Y Jesús toma los panes y los peces, le da gracias al Padre, Jesús, lleno de confianza. Y se produce uno de los milagros más grandes en el ministerio de Jesús, que es la multiplicación de los panes y los peces, al punto tal que sobraron 12 canastas llenas de lo que había sobrado. Se saciaron y sobró. Confianza. En ningún momento Jesús en el desierto se apartó del Padre o entró en alguna especie de confusión de qué tenía que hacer. Solamente orar y dar gracias. Líder, confianza en tu vida primero y luego a tu gente, tus discípulos. Hay gente que me dice, pero yo tengo 2 personas. Es suficiente. 2 es lo mismo que 20.000. Uno puede contra 1.000 o 10.000 y 2 contra 20.000. Por eso que lo que brinda el líder es confianza. Número 4. El líder tiene que tomar decisiones en cada paso que va a dar. Pero cada decisión no tiene que estar en conformidad del pueblo. No es que el líder hace algo y el resto dice sí, están. No es así. De hecho, en algunos casos es todo lo contrario. Todo lo contrario. Recuerdo cuando salimos de nuestra iglesia pequeña y nos alquilamos un salón mucho más grande. La mayoría estuvieron de acuerdo y apoyaron y levantamos una ofrenda y todos avanzando. Pero cuando tuvimos que entrar a tomar el lugar y a firmar y a poner las escrituras en garantías, los que habían apoyado dejaron de apoyar y sin decir nada desaparecieron. Quiere decir, se fueron de la iglesia. Sí, Señor, se fueron de la iglesia. Se fueron de la iglesia. Y todo por haber tomado una decisión de ir a un salón mucho más grande, con más desafíos y más responsabilidades. Pero los mismos que apoyaron, abandonaron. Así que algunas decisiones que vas a tomar como líderes, la gente te va a decir que sí y luego es no. Ahí es donde el líder toma decisiones con garantía que el que lo respalda es el Señor. Por eso es líder, porque Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y Dios nunca falla. Número 5. Un líder se manifiesta en un carácter fantástico que llamamos valor, valentía. Algo que algunos líderes no tienen al comienzo. Por eso cuando muere Moisés y Josué se tiene que hacer cargo de todas las cosas, Dios le tiene que repetir una y otra vez: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes. Es fundamental el valor del líder, su valentía. Tiene que estar frente a la batalla. En algunos casos tuvieron que enfrentar a 3 ejércitos. En otros tuvieron que enfrentar a 5 reyes. Se juntaron 5 naciones contra Israel. Y Dios les dio la victoria. ¿Qué es lo que hace que pudieron
ser más poderosos que 5 ejércitos. No eran ellos, era Dios que peleaba sus batallas. Pero el líder, Josué, nunca retrocedió, sino que todo lo contrario, avanzó en la conquista de la tierra prometida. Y claro, después de vencer a 5 naciones, 5 ejércitos, Israel se hizo poderoso. Y literalmente dice la Biblia que el terror, el pánico, cayó en otras naciones, que ni siquiera tuvieron que conquistarlas, sino que esos reyes se entregaron a Israel. ¿Por qué tiene que ser valiente? Porque Dios es el Dios de la batalla, y si hay algo que va a tener que verse en tu vida, es que nunca vas a retroceder, vas a avanzar. Va a haber momentos que enfrentes a un ejército, pero va a haber momentos que enfrentes 3 ejércitos y en otra 5 ejércitos. El que te da la victoria con un ejército o contra 5 ejércitos es el mismo. Lo que no cambia es tu personalidad, tu carácter. Número 6, lealtad. Un líder tiene que manejar este tema con mucha claridad. Lealtad. Por ejemplo, cada vez que la persona tiene que hablar de cómo se van a hacer las cosas, tiene que estar todo claro. Y si es posible, volcado a papel, que existan documentos de que lo que él dijo lo respalda. Porque muchas veces las palabras en este mundo como que no tienen sentido, pero si es líder, se va a notar en su persona, su lealtad a Dios y su lealtad al pueblo de Dios es lo que lo va a marcar como el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Yo sé que en sus hogares están hablando y diciéndose, bueno, lo que el pastor pide parece que es muy elevado. Bueno, no es que lo pide el pastor, es lo que dice Dios. Si Cristo vive en mí, pues ya no vivo yo. Así que dejo que Él lo haga. Así que no es una tarea que usted dice, bueno, ahora yo voy a ser leal, ahora yo voy a ser fiel, ahora yo voy a ser valiente, ahora... No, usted no está entendiendo la clase. Es a medida que usted se consagra que Dios toma lugar y te va moldando todo su ser, personalidad, carácter, sentimiento, intelecto, a ser como Cristo. Escúchalo, una y otra vez el pastor lo dice. El que comenzó la buena obra, la va a terminar y la va a perfeccionar. Unos puntos más. Seguimos. Número 7, generosidad. Quiere decir, aquí el líder se destaca por la siembra. Es una persona que siembra en personas. No siembra en cualquier persona o en cualquier terreno, no. Siembra en buena tierra. Quiere decir que el líder ve que ese hombre, esa mujer, va a glorificar a Dios y ahí él siembra. Si es líder, es una persona generosa. Quiere decir, siempre va a estar dándole al que tiene y aún al que no tiene le va a dar. Pero no presten atención que siempre le va a dar al que tiene. Va a estar dándole al que Dios le guíe. Va a sembrar en un corazón preparado. Algo que Dios ha dejado en nuestras manos para que podamos dejar que Dios opere en plena libertad. Siembra. Como en esta noche estamos sembrando conocimiento del carácter del líder que Dios quiere para esta generación. Así que no te preocupes si tenés 15 años, 20 años y recién estás escuchando esta clase, estarás diciendo esto es muy alto, muy elevado. No es así, es lo que Dios ha establecido. Mira los otros puntos que vamos a repetir. Tiene que tener autoridad. Número 9, tiene que tener facultad
creadora o creativa. Número 10, tiene que delegar a sus nuevos discípulos. Número 11, tiene que solucionar o resolver todos los problemas. Número 12, un hombre de fe que avanza sin ver resultados. Número 13, tiene una vida de oración. Así que la lista sigue, pero no hay manera de que esto suceda si no tiene una vida de oración. Lo que tocamos hace un rato, disciplina. Él tiene que orar todos los días, no algún día, tiene que orar todos los días. Así que de las 24 horas, separás un tiempo para estar con aquel que va a forjar tu carácter y va a colocar el carácter de Cristo en cada uno de ustedes. Pero el sello está en que tienes que dar lugar a que Dios intervenga todos los días. No el día que tienes la célula, o el día que vas a escuchar al pastor, o el día que haces esto o lo otro. No, tiene que ser todos los días. No se ora cuando vas a hacer algo, se ora todos los días. Porque en esa oración hay consagración. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Vamos a orar. Ora conmigo, decirle: Padre amado, vamos, todos. Padre amado, esta enseñanza es para mí. Cómo forjar a Cristo en mi interior. Cómo ser un líder genuino, verdadero. Padre, yo quiero pedirte perdón por si te he fallado, pero he recibido esta palabra y me quiero poner en tus manos. Señor, yo estoy estudiando en la escuela de liderazgo, todavía quizás no soy líder, pero lo voy a hacer en el futuro porque para eso me estoy preparando, para hacer tu voluntad. Padre, aquí está mi vida. Señor, renuncio a todo espíritu del mundo y renuncio a toda cultura del mundo y renuncio a toda práctica mundana. Y en esta noche me pongo en tus manos para que tú puedas forjar ese líder que tú quieres para el mañana. Señor, estoy en tus manos. Espíritu Santo, estoy en tus manos. Dios de la gloria, haz con mi vida tu santa y divina voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, muchas bendiciones y hasta la próxima clase. Chao.